El autocontrol no es rigidez, no es convertirte en una persona tensa, contenida, incapaz de sentir, no es caminar por la vida con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Tampoco es represión, no es tragarte lo que sientes hasta que se acumule presión interna, no es aparentar calma mientras por dentro hay guerra, y definitivamente no es volverte frío, no es perder sensibilidad, no es anestesiarte para no sufrir. Eso es lo que muchos imaginan cuando escuchan la palabra autocontrol, porque se ha asociado con dureza artificial, con represión emocional, con una especie de neutralidad forzada. Pero esa interpretación está equivocada. Para los estoicos, el autocontrol no era una cuestión estética, no era parecer imperturbable, era algo mucho más profundo y mucho más exigente: autoridad interna, autoridad no sobre los demás, autoridad sobre ti. No se trata de no sentir, se trata de que lo que sientes no tenga rango de mando. Hay una diferencia enorme entre experimentar una emoción y obedecerla automáticamente. El autocontrol estoico no busca suprimir la emoción, busca evitar que la emoción dicte la conducta. No dominar emociones en el sentido de aplastarlas, sino gobernar respuestas en el momento en que podrías reaccionar. Ahí está el punto crítico. Cuando algo ocurre, una crítica, una provocación, una pérdida, una frustración, la emoción aparece. Eso es inevitable. Pero entre la emoción y la acción existe un espacio. Ese espacio es donde vive la autoridad. Si la emoción decide, no hay gobierno. Si tú decides, aunque la emoción esté presente, hay dirección. Eso es autocontrol en su forma más sobria. No una personalidad rígida, sino una estructura interna donde las respuestas pasan por criterio antes de convertirse en actos. Y quien gobierna sus respuestas empieza a gobernar su vida. Hoy se habla de autocontrol, como si fuera una demostración constante de fuerza de voluntad extrema, como si consistiera en resistir todo, en aguantar sin quejarse, en soportar hasta que pase la tormenta. La imagen que se vende es la de alguien que lucha contra sí mismo todo el tiempo, que reprime impulsos, que contiene emociones, que se impone disciplina a través de tensión permanente. Resistir, aguantar, soportar. Ese es el lenguaje dominante. Ese es el lenguaje dominante. Pero ese enfoque tiene un problema evidente: agota. Porque si el autocontrol depende únicamente de fuerza de voluntad, entonces cada situación difícil se convierte en una batalla interna. Cada impulso exige esfuerzo. Cada emoción requiere resistencia. Y nadie puede vivir en guerra constante consigo mismo sin pagar un precio. La fuerza de voluntad es limitada. Se desgasta. Se fatiga. Por eso tantas personas logran controlarse durante un tiempo y luego colapsan, no porque sean débiles, sino porque estaban usando el mecanismo equivocado. Los estoicos no entendían el autocontrol como una lucha continua, no vivían tensos, no se imponían una resistencia permanente, no se agotaban, se ordenaban, y esa diferencia lo cambia todo. Ordenar no es reprimir. No es luchar contra lo que sientes, es establecer jerarquía interna. Es decidir qué parte de ti tiene autoridad final. Cuando hay orden, no necesitas resistencia constante. La emoción aparece, pero ya no compite por el mando. No hay batalla, hay estructura, y la estructura cansa mucho menos que la pelea. El autocontrol entendido como fuerza bruta se rompe con el tiempo. El autocontrol entendido como orden interno se vuelve más estable cuanto más se practica. Por eso los estoicos podían sostenerlo durante años, no porque tuvieran más energía, sino porque no estaban gastándola en combatir cada impulso. Habían construido algo más eficiente: autoridad sin fricción innecesaria. No puedes controlar lo que aparece en tu mente. Esa es una de las primeras verdades incómodas que conviene aceptar.
No eliges el primer pensamiento que surge, no eliges la emoción inicial que aparece cuando algo te afecta, no eliges el impulso automático que se activa ante una amenaza, una crítica o una tentación. Pensamientos, impulsos y emociones aparecen sin permiso. No piden autorización, no consultan si es buen momento, simplemente emergen. Y mucha gente cree que ahí termina la historia, que si apareció, entonces define quién soy, que si lo sentí, entonces debo actuar en consecuencia, que si lo pensé, entonces es verdad. Pero esa conclusión es precipitada. Lo que aparece no es el problema, lo que haces después sí lo es. La mente produce contenido constantemente. No todo ese contenido merece obediencia. Un pensamiento puede surgir sin ser cierto. Un impulso puede aparecer sin ser correcto. Una emoción puede activarse sin ser proporcional. Confundir aparición con autoridad es el error. Aquí está la línea divisoria. No puedes controlar lo que aparece en tu mente. Sí puedes controlar qué haces con eso. Ahí empieza el gobierno interno. El pensamiento surge, pero no estás obligado a seguirlo. La emoción aparece, pero no estás obligado a amplificarla. El impulso se activa, pero no estás obligado a ejecutarlo. Entre la aparición y la acción hay un punto de decisión. Pequeño, a veces casi imperceptible, pero real. Ese punto es el territorio del autocontrol. Los estoicos entendían que la libertad humana no consiste en elegir lo que sientes, sino en elegir cómo respondes a lo que sientes. Si todo lo que aparece en tu mente dictara tu conducta, serías un conjunto de reacciones. Pero si filtras, evalúas y decides, te conviertes en algo distinto, alguien que gobierna. El autocontrol no está en evitar que surjan pensamientos, está en no concederles el trono automáticamente. Ahí vive la autoridad interna. ¿Por qué falta autocontrol? No por debilidad. Esa explicación es cómoda pero superficial, no porque seas incapaz. No porque te falte carácter, no porque tengas una personalidad defectuosa. Falta autocontrol, la mayoría de las veces, por falta de estructura. Porque no hay principios claros definidos de antemano. Porque no existe un criterio previamente establecido que determine cómo actuar ante ciertas situaciones. Y cuando no hay estructura interna, cada circunstancia se convierte en un juicio improvisado. Cada provocación exige una decisión nueva. Cada impulso requiere evaluación desde cero. Cada emoción te obliga a pensar, ¿qué hago ahora? Eso es ineficiente. Cuando todo se decide en el momento, la emoción suele tener ventaja, porque llega primero, porque es intensa, porque exige respuesta inmediata. Y decidir bajo presión casi siempre significa ceder. No ceder ante otra persona, ceder ante el impulso dominante del instante. Si no tienes principios definidos antes del conflicto, el conflicto decide por ti. Si no tienes una postura clara antes de la tentación establece las reglas. Si no sabes quién quieres ser cuando nadie te está presionando, en el momento de presión actuarás según lo más fácil. Los estoicos no confiaban en la improvisación moral. No esperaban a que llegara el problema para decidir cómo actuar. Tenían principios previos, límites definidos, criterios claros. Eso es estructura. La estructura reduce la fricción interna, reduce el desgaste, reduce la improvisación. No elimina la emoción, pero la coloca dentro de un marco. Sin estructura, cada situación es una negociación contigo mismo, y negociar constantemente con tus impulsos termina debilitando tu autoridad. El autocontrol no se sostiene con fuerza bruta, se sostiene con principios previamente elegidos, y quien no elige antes, cede durante. La disciplina estoica no era castigo. No era una forma de castigarse por sentir demasiado, no era penitencia, no era una lucha constante contra uno mismo.
La imagen moderna de la disciplina suele estar asociada con dureza excesiva, con rigidez extrema, con una especie de autoexigencia cruel, como si disciplinarte fuera infligirte incomodidad deliberada para demostrar fortaleza. Pero esa visión es incompleta. Para los estoicos, la disciplina no era una herramienta de autocastigo, era una herramienta de alineación. Alineación entre lo que piensas, lo que valoras y lo que haces, entre tus principios y tus acciones, entre tu identidad y tus decisiones cotidianas. No se trataba de hacer cosas difíciles por orgullo, se trataba de hacer lo que corresponde, incluso cuando no es cómodo. Y esa diferencia es fundamental. Hacer lo que corresponde implica que hay un criterio previo. No es sacrificio sin sentido, no es sufrimiento innecesario, es actuar conforme a un estándar que elegiste conscientemente, aunque no tengas ganas, aunque el entorno invite a lo contrario, aunque el impulso sugiera otra cosa, porque sabes por qué lo haces. Ese por qué es lo que transforma la disciplina en algo estable. Cuando la disciplina no tiene fundamento, genera tensión. Se siente forzada, se vive como restricción. Pero cuando está alineada con tus principios, produce algo distinto. Calma. Calma porque no estás negociando contigo mismo todo el tiempo. Calma porque no dependes de tu estado de ánimo. Calma porque sabes que tus acciones no contradicen lo que dices valorar. La tensión aparece cuando hay conflicto interno, cuando haces algo que no encaja con lo que crees, cuando cedes y luego te reprochas. La alineación elimina ese conflicto, no elimina la incomodidad externa, pero reduce la fricción interna. Y la fricción interna constante es una de las mayores fuentes de ansiedad moderna. La disciplina entendida como alineación no endurece, ordena, no te vuelve rígido, te vuelve coherente. Y la coherencia, sostenida en el tiempo, es una de las formas más profundas de tranquilidad. Muchos intentan controlarse cambiando el entorno, reorganizan su vida para evitar tentaciones, eliminan distracciones, se apartan de ciertas personas, reducen estímulos, quitando tentaciones, evitando situaciones, aislándose, y es cierto, eso ayuda. El entorno influye. La fricción externa puede facilitar decisiones más conscientes. Reducir estímulos innecesarios es inteligente, pero no resuelve el problema central, porque si tu estabilidad depende de que todo esté a favor, no es estabilidad, es fragilidad camuflada. El entorno nunca será completamente controlable. Siempre habrá provocaciones, siempre habrá presión, siempre habrá momentos incómodos. Si tu autocontrol depende de condiciones perfectas, en cuanto las condiciones cambien, se rompe. El error está en creer que el problema es el entorno, cuando en realidad el problema es la jerarquía interna. Puedes quitar una tentación y aparecerá otra. Puedes evitar una situación y surgirá una diferente. Puedes aislarte un tiempo, pero no puedes aislarte de ti mismo. El autocontrol real no consiste en construir un mundo sin estímulos. Consiste en no entregar autoridad automáticamente a los estímulos. No depende de que todo esté tranquilo. Depende de quién manda dentro cuando no lo está. Si el entorno manda, eres reactivo. Si el impulso manda, eres volátil. Si la emoción manda, eres inestable. Pero si hay una instancia interna que decide antes de actuar, entonces hay gobierno. Los estoicos no buscaban un mundo sin fricción. Sabían que eso era imposible. Buscaban una mente que no necesitara condiciones ideales para mantenerse firme. Cambiar el entorno puede ser una estrategia, pero no es soberanía. La soberanía comienza cuando, incluso con tentaciones presentes, con presión activa, con estímulos intensos, la decisión final no pertenece al entorno, sino a ti. Ahí empieza el autocontrol real.
Para los estoicos, el autocontrol no era algo que se demostrara en momentos extremos. No era una habilidad que aparecía mágicamente cuando todo estaba en juego. No era un recurso que se activaba solo en crisis importantes, porque en los momentos extremos ya es tarde para improvisar carácter. Ellos entendían algo que hoy casi nadie quiere aceptar. Lo extraordinario se decide en lo ordinario. El autocontrol no se construye cuando todo arde. Se construye cuando nada parece urgente. En lo pequeño, en lo repetido, en lo que casi nadie ve, en cómo respondes a una interrupción menor, en cómo reaccionas cuando alguien te contradice sin agresión, en cómo manejas una incomodidad leve, en cómo toleras un retraso sin dramatizarlo. Ahí es donde se forma la autoridad interna, no en discursos, no en declaraciones públicas, no en grandes pruebas, en decisiones microscópicas. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente ante algo pequeño, estás entrenando para algo grande. Cada vez que toleras una frustración leve sin amplificarla, estás fortaleciendo la estructura que te sostendrá en conflictos mayores. Los estoicos no necesitaban heroicidades porque entendían el principio acumulativo. La autoridad interna no aparece de repente, se sedimenta, como una capa sobre otra, como una práctica discreta que nadie aplaude. Si solo buscas demostrar autocontrol cuando la situación es grave, tu entrenamiento será insuficiente. Pero si lo practicas cuando no parece importante, cuando no hay audiencia, cuando no hay consecuencias dramáticas, entonces estás construyendo algo real. La autoridad interna no se improvisa, se entrena en silencio, y ese entrenamiento empieza en lo cotidiano. Los estoicos practicaban anticipar, no como ejercicio de paranoia, no como costumbre pesimista, no como forma de angustiarse antes de tiempo. Anticipaban para prepararse. Hay una diferencia enorme entre preocuparse y prepararse. La preocupación es emocional, la preparación es estructural. Cuando alguien se preocupa, imagina escenarios negativos y se pierde en ellos. Cuando alguien se prepara, reconoce posibilidades y decide cómo respondería. Pensaban qué puede salir mal hoy, no como una invitación al miedo, sino como una forma de reducir sorpresa. La sorpresa es una de las mayores aliadas de la impulsividad. Cuando algo inesperado ocurre, el sistema emocional toma el control antes de que la razón intervenga. Pero cuando algo ya fue contemplado mentalmente, aunque sea brevemente, pierde poder. Si ya consideraste que alguien podría criticarte, cuando la crítica llega, no te descoloca. Si ya asumiste que algo podría salir distinto a lo planeado, el contratiempo no se convierte en tragedia, no con ansiedad, sino con sobriedad. La sobriedad es clave. No se trata de imaginar catástrofes. Se trata de reconocer que el día no se ajustará perfectamente a tus expectativas, que alguien puede ser injusto, que algo puede fallar, que puedes sentir frustración, y entonces preguntarte antes, si esto ocurre, ¿cómo quiero responder? Ese ejercicio cambia la jerarquía interna. Cuando algo finalmente sucede, ya no es una invasión, es una situación prevista, y lo que no sorprende no domina. La anticipación reduce el impacto emocional inicial. No elimina la emoción, pero evita que te arrebate. Los estoicos no buscaban vivir desconfiando del mundo. Buscaban no depender de que el mundo fuera cómodo. Anticipar no es vivir esperando lo peor. Es vivir preparado para que no todo salga como quieres. Y cuando la mente está preparada, la reacción pierde intensidad, lo inesperado agita, lo previsto se gestiona. Ahí empieza un autocontrol más estable. Aprendían a crear espacio, no espacio físico, espacio interno, entre estímulo y respuesta, entre lo que ocurre y lo que haces, entre lo que sientes y lo que decides. Ese intervalo es casi invisible cuando no está entrenado, pero cuando se desarrolla,
cambia por completo la calidad de tus decisiones. La mayoría de las personas vive en fusión inmediata. Algo pasa, reaccionan. No hay pausa, no hay filtro, no hay evaluación. Pero los estoicos entendían que la reacción inmediata casi siempre favorece al impulso dominante del momento. Por eso no reaccionaban de inmediato. Observaban. Observaban la emoción como un fenómeno, no como una orden. Estoy sintiendo ira. No. Debo actuar con ira. Estoy sintiendo miedo. No. Debo huir. Ese pequeño cambio de lenguaje interno genera distancia, y esa distancia crea espacio. Ese pequeño retraso, a veces de apenas unos segundos, es suficiente para elegir mejor. Porque cuando no respondes en el primer impulso, la intensidad inicial baja ligeramente. No desaparece, pero se suaviza lo suficiente como para permitir intervención racional. Ese retraso no es debilidad, es dominio. No negaban la emoción, no la suprimían, no fingían que no existía. La examinaban, la miraban con curiosidad sobria. ¿Qué estoy interpretando aquí? ¿Qué juicio está alimentando esto? ¿Es proporcional? Al examinar la emoción, la conviertes en objeto de análisis, no en sujeto de mando. Y cuando algo puede ser analizado, ya no te posee completamente. La impulsividad se alimenta de velocidad. El autocontrol se fortalece con pausa. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde vive la autoridad interna. Sin espacio hay reflejo. Con espacio hay elección. Y donde hay elección hay gobierno. Elegían incomodidades pequeñas de forma voluntaria. Y aquí hay algo que suele malinterpretarse. No buscaban sufrimiento innecesario, no practicaban austeridad por orgullo, no querían demostrar resistencia, lo hacían por entrenamiento. La incomodidad elegida tiene un efecto distinto a la incomodidad impuesta. Cuando eliges voluntariamente una pequeña dificultad, estás recordándole a tu mente algo crucial. No necesitas comodidad constante para estar bien. Dormir un poco más simple, no buscar siempre el máximo confort, comer con moderación, aunque puedas excederte, no responder de inmediato a cada impulso. No son actos heroicos, son microdecisiones deliberadas, y cada una tiene un mensaje interno. No todo impulso merece ejecución, no todo deseo necesita satisfacción inmediata. No dependo del entorno perfecto para mantenerme estable. Soportar el impulso sin actuarlo es una de las formas más poderosas de entrenar autoridad interna, porque el impulso pierde parte de su intensidad cuando compruebas que puedes atravesarlo sin obedecerlo. La mayoría de las personas cree que el impulso es insoportable, pero rara vez lo ponen a prueba. Los estoicos sí lo hacían. No negaban el deseo, no lo reprimían violentamente, simplemente lo observaban pasar sin concederle rango de decisión. Eso fortalece el criterio, porque cada vez que eliges no actuar automáticamente, estás reforzando una jerarquía interna. La comodidad deja de ser prioridad absoluta, el placer deja de ser el estándar dominante, el impulso deja de ser ley. Y cuando el impulso deja de ser ley, empieza a emerger algo más estable, la capacidad de elegir incluso cuando sería más fácil ceder. La voluntad de incomodidad no te endurece, te libera de depender de sensaciones agradables para funcionar. Te libera de necesitar condiciones ideales para actuar con coherencia. Y esa libertad es silenciosa, pero profunda. Porque quien puede tolerar pequeñas incomodidades elegidas está mucho mejor preparado para atravesar dificultades inevitables. Ahí se forma un autocontrol que no es frágil, no depende del ánimo, no depende del contexto, depende de estructura. Y la estructura se construye así. Pequeña decisión sobre pequeña decisión, sin espectáculo, pero con continuidad. No improvisaban valores,
No decidían en el momento qué era importante y qué no. No cambiaban de criterio según el ánimo del día. No ajustaban sus principios según la presión del entorno. Tenían claridad previa, y esa claridad comenzaba con una distinción simple pero radical. ¿Qué depende de mí y qué no? Puede parecer obvio, pero casi nadie vive realmente desde esa separación. Lo que no depende de ti incluye la opinión de los demás, el pasado, el resultado final, la reacción ajena, las circunstancias externas. Lo que sí depende de ti incluye tu intención, tu esfuerzo, tu decisión, tu respuesta, tu conducta. Cuando esa distinción no está clara, todo se mezcla. Intentas controlar lo incontrolable, te frustras por lo que no manejas, te desgastas intentando ajustar el mundo a tu preferencia. Pero cuando la frontera está definida, ocurre algo poderoso. Cuando algo no dependía de ellos, soltaban. No como resignación pasiva, sino como decisión consciente de no invertir energía donde no hay influencia real. Soltar no es indiferencia, es precisión. Es dejar de gastar fuerza donde no produce efecto, y cuando algo sí dependía de ellos, respondían. Sin victimismo, sin queja innecesaria, sin dramatizar. Si depende de mí, actúo. Si no depende de mí, no me desordena. Esa claridad evita desgaste, porque gran parte del agotamiento moderno no viene del esfuerzo, viene de intentar controlar lo que no está bajo tu jurisdicción. Intentar dominar lo externo debilita, dominar lo interno fortalece. Los estoicos no eran pasivos, eran selectivos, seleccionaban cuidadosamente dónde colocar su energía, y esa selectividad creaba estabilidad. Sin esa distinción, cada evento externo se convierte en amenaza. Con ella, el mundo deja de ser un campo de batalla constante. La claridad de principios no elimina problemas, elimina fricción innecesaria, y cuando eliminas fricción innecesaria, te queda energía para lo que sí importa. Eso es autocontrol maduro. No reaccionar ante todo, responder solo donde corresponde. Ahí empieza la verdadera autoridad interna. ¿Por qué esto funciona hoy? Porque la mente humana no cambió. Cambió la tecnología, cambió el ritmo, cambió la cantidad de estímulos, pero no cambió la estructura básica de cómo reaccionamos. Sigues teniendo impulsos, sigues teniendo emociones intensas, sigues teniendo deseos inmediatos, sigues teniendo tentaciones que prometen alivio rápido. La diferencia entre el mundo antiguo y el actual no está en la psicología humana, está en la cantidad de disparadores. Hoy todo es más rápido, más accesible, más estimulante, pero el mecanismo interno es el mismo. Aparece un estímulo, surge una emoción, se activa un impulso. Eso no ha cambiado en siglos. Lo que sí ha cambiado es que ahora los estímulos están diseñados para capturar tu atención y explotar tu impulsividad. Por eso el autocontrol es más necesario hoy que antes. No porque seamos más débiles, sino porque hay más fricción. La diferencia no está en eliminar impulsos. Eso nunca fue posible. La diferencia está en gobernarlos. Eliminar la emoción es imposible. Ignorar el deseo es irreal. Evitar toda tentación es inviable. Pero gobernar tu respuesta sigue siendo posible. Y ese principio es atemporal, no depende de una cultura específica, no depende de una época, no depende de tendencias, depende de estructura interna. Si tu estructura es débil, los estímulos dominan. Si tu estructura es sólida, los estímulos pasan por filtro. El autocontrol estoico no es antiguo, es estructural. Funciona hoy porque la arquitectura de la mente sigue siendo la misma. Y mientras haya impulso, seguirá siendo necesaria la capacidad de decidir qué hacer con él. La diferencia nunca estuvo en sentir menos, siempre estuvo en elegir mejor. Ahí es donde el tiempo no importa.
El error común al hablar de autocontrol es convertirlo en una lucha constante. Se presenta como una batalla diaria contra uno mismo, como si vivir con disciplina implicara tensión permanente, como si cada impulso fuera un enemigo al que hay que derrotar. Pero nadie puede vivir mucho tiempo en guerra interna sin fracturarse. La lucha constante desgasta. Y cuando el desgaste supera la convicción, la estructura colapsa. Los estoicos no vivían luchando consigo mismos. No estaban en conflicto continuo con sus deseos. No vivían reprimiendo todo lo que sentían. No se exigían perfección emocional. Vivían alineados. Y la alineación es distinta de la lucha. Luchar implica oposición interna. Alinearse implica coherencia. Cuando tus principios están claros, cuando tus límites están definidos, cuando sabes qué depende de ti y qué no, las decisiones dejan de ser negociaciones interminables. No porque el impulso desaparezca, sino porque ya no tiene la última palabra. Cuando hay alineación, el esfuerzo disminuye. No desaparece el esfuerzo, pero cambia su naturaleza. Ya no estás peleando contra cada emoción, estás actuando desde un marco que decidiste antes. No estás improvisando carácter en el momento, estás ejecutando una estructura previamente elegida. Eso reduce fricción, porque la fricción interna aparece cuando lo que haces contradice lo que dices valorar. La alineación elimina esa contradicción. Si decidiste que responderás con calma ante provocaciones, cuando la provocación llegue, no estás inventando tu postura, la estás aplicando. Si decidiste que no cederás al impulso inmediato, cuando el impulso aparezca, no hay debate nuevo. Hay ejecución. Ese es el marco estoico aplicable hoy. Define principios antes del conflicto. Distingue lo que depende de ti de lo que no. Crea espacio antes de responder. Acepta pequeñas incomodidades como entrenamiento. Actúa conforme a lo decidido, no conforme a lo sentido. No es rígido, es estructural, no es extremo. Es coherente, no busca eliminar emociones, busca que las emociones no gobiernen. Cuando hay alineación, el autocontrol deja de sentirse como resistencia y empieza a sentirse como estabilidad, no tensión, dirección. Y cuando la dirección es clara, la lucha innecesaria se reduce. Eso es autoridad interna madura. No una máscara de dureza, sino una estructura que sostiene incluso cuando el ánimo fluctúa. Ahí, el autocontrol deja de ser esfuerzo heroico y se convierte en identidad. El autocontrol estoico no se sostenía en trucos. No dependía de técnicas aisladas, no era un conjunto de consejos motivacionales. Se sostenía sobre tres ejes simples. Simples no significa fáciles, significa estructurales, no complejos, no teóricos, practicables. Si falta uno, el sistema se debilita. Si los tres están presentes, la autoridad interna se consolida. Si no sabes qué depende de ti, todo se vuelve frustrante, te irritas por la opinión ajena, te desgastas por resultados que no controlas, te culpas por factores externos, y esa mezcla constante genera tensión innecesaria. La claridad no elimina problemas, elimina confusión. Define con precisión cada día qué puedo controlar hoy. ¿Mi actitud? Sí. ¿Mi esfuerzo? Sí. ¿Mi respuesta? Sí. ¿El resultado final? No completamente. ¿La reacción de otros? No. ¿El pasado? No. Cuando no haces esta distinción, le entregas energía emocional a lo que no está bajo tu jurisdicción. Y eso erosiona estabilidad. Lo que no depende de ti no merece energía emocional. No porque no importe, sino porque no está bajo tu mando. Esa precisión mental reduce desgaste más que cualquier técnica de relajación. Sin claridad hay confusión. Con claridad hay dirección. El autocontrol no es resistencia permanente, es elección consciente.
Resistir implica tensión, elegir implica autoridad. Cada vez que eliges responder mejor, aunque no sea lo más cómodo, estás reforzando una jerarquía interna. Cada vez que eliges no actuar un impulso inmediato, estás demostrando que el impulso no gobierna. Cada vez que eliges sostener un principio, en lugar de ceder a la conveniencia, estás construyendo coherencia. El autocontrol no se mide por lo que sientes, se mide por lo que eliges hacer a pesar de lo que sientes, y cada elección refuerza autoridad. No es dramático, no es épico, es acumulativo. Una elección consciente parece pequeña. 100 elecciones conscientes cambian identidad. Aquí es donde todo se consolida. No se busca perfección, se busca repetición. La perfección crea presión, la repetición crea estructura. Un día ordenado vence a una semana caótica de intentos intensos, porque la estabilidad no se construye con explosiones de disciplina, sino con continuidad discreta. La consistencia vuelve confiable tu propia palabra, y cuando tu palabra interna es confiable, tu mente deja de dudar de ti. Eso genera una calma distinta. No la calma del placer, sino la calma de saber que lo que decides, lo sostienes. La inconsistencia debilita autoridad. La repetición la fortalece. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo de nuevo mañana. Cuando estos tres ejes trabajan juntos, claridad evita desgaste. Elección crea autoridad. Consistencia consolida identidad. Y el autocontrol deja de sentirse como lucha para convertirse en estructura. No rígida, no forzada, sostenida. Con el tiempo, algo cambia de forma casi imperceptible. El autocontrol deja de sentirse rígido. Al inicio puede parecer forzado, puede sentirse como esfuerzo consciente, como una decisión que exige atención, pero cuando se practica con estructura, claridad, elección y consistencia, deja de ser tensión y empieza a ser hábito, se vuelve natural. No porque desaparezcan las emociones, no porque los impulsos dejen de aparecer, sino porque la respuesta ya no necesita debate interno, menos conflicto interno, menos negociación constante, menos diálogo mental agotador. Ya no estás preguntándote cada vez qué deberías hacer. Ya lo decidiste antes, y cuando algo está decidido antes del conflicto, la fricción disminuye. La fricción interna es una de las mayores fuentes de agotamiento psicológico. Esa sensación de estar dividido, de querer algo y saber que no conviene, de actuar y luego reprocharte. Cuando el autocontrol madura, esa división se reduce, no porque te vuelvas insensible, sino porque hay coherencia, más coherencia entre lo que piensas y lo que haces, entre lo que valoras y lo que ejecutas, entre lo que dices ser y lo que practicas. Hay un último error que conviene evitar: convertir el estoicismo en una identidad estética, adoptar la postura, el discurso, la imagen, hablar con tono grave, publicar frases firmes, proyectar dureza, pero no transformar la estructura interna. El estoicismo no es una marca personal, no es una vibra, no es una pose. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser estable, y la estabilidad no siempre es visible, no siempre es espectacular, no siempre impresiona. De hecho, muchas veces pasa desapercibida, porque la sobriedad interna no necesita audiencia. Puedes parecer firme y reaccionar impulsivamente cuando nadie mira. Puedes proyectar autocontrol y desmoronarte ante la primera frustración real. Puedes hablar de disciplina y vivir negociando contigo mismo en silencio. La estética no sostiene carácter. La sobriedad interna, sí. La sobriedad interna es responder con criterio aunque nadie te observe. Es mantener principios aunque no haya recompensa inmediata. Es elegir coherencia aunque no genere aprobación.
Eso vale más que cualquier imagen externa, porque la imagen depende de cómo te perciben. La estabilidad depende de cómo te gobiernas. Los estoicos no buscaban parecer inquebrantables. Buscaban no ser arrastrados. No buscaban admiración. Buscaban autoridad sobre sí mismos. Cuando conviertes el estoicismo en apariencia, se vuelve frágil. Depende de la validación, depende del reconocimiento, depende del personaje. Cuando lo conviertes en estructura interna, se vuelve silenciosamente sólido. No necesitas demostrarlo. Se nota en la coherencia, se nota en la calma, se nota en la ausencia de exageración. La sobriedad interna vale más que cualquier imagen externa porque no se rompe cuando nadie está mirando. Y el autocontrol real no necesita escenario, solo necesita consistencia. Los estoicos sabían algo esencial. No necesitas controlar el mundo, solo necesitas gobernarte. Y cuando te gobiernas, la vida deja de sentirse reactiva y empieza a sentirse elegida. Pero aquí aparece algo importante. En el video anterior hablamos de por qué nada te satisface cuando persigues lo incorrecto. Y ahora puedes ver la raíz del problema. Muchas veces no perseguimos lo incorrecto por ignorancia. Lo perseguimos por falta de gobierno interno. Buscamos placer inmediato porque no dominamos el impulso. Buscamos alivio rápido porque no creamos espacio. Reaccionamos. Y luego intentamos llenar el vacío que esa reacción produce. Sin autocontrol, el vacío es inevitable, porque terminas persiguiendo lo que calma momentáneamente, no lo que construye a largo plazo. Por eso estos dos temas no están separados. Primero, necesitas gobernarte. Luego, puedes elegir mejor qué perseguir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a entender el autocontrol desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.